Pues muchísimas gracias, María Pilar, por tu cariñosa presentación y muchas gracias también a todos ustedes por su presencia en esta conferencia, en la que, como ya ha adelantado María Pilar, nos vamos a detener a conocer un poco mejor esta obra maestra del museo, pintada por Guercino y que tiene como tema principal el episodio de Susana y los viejos. Esta es una de las historias del Antiguo Testamento más representadas a lo largo de la historia del arte y de forma muy especial durante la Edad Moderna, porque fue un episodio que se presentaba con un gran atractivo a los artistas. Por un lado, les permitía la excusa de representar un desnudo femenino. Por otro lado, también les permitía crear juegos visuales de contrarios, de los que hablaremos a continuación en la conferencia, pero que ya les adelanto, ¿no? Pues el contrario entre el desnudo y el vestido, entre la belleza y la fealdad, ¿no? Que pues permitía una gran riqueza de valores pictóricos que era pues muy atractivo como un reto para los artistas. Y por otro lado, también es un tema que les permitía reflexionar sobre la mirada. Y me gustaría que este fuera un elemento clave de la conferencia que empieza ahora, ¿no? Y mientras preparaba la conferencia, leía un libro que se titula Lo que todavía vive, y en él estaba incluida esta frase que les leo. De los maestros hay que aprender su mirada, no la forma que generaron. Por eso me gustaría, ¿no?, que no solamente habláramos de la mirada como elemento compositivo, sino también que intentáramos descubrir cuál es la mirada de Guercino, qué es la que le hace tan particular esta interpretación que Guercino hace de este episodio frente a otros episodios similares del mismo tema por algunos de sus contemporáneos en la historia de la pintura. Por eso me gustaría estructurar la conferencia en 4 partes. En primer lugar, vamos a adentrarnos a conocer el episodio de Susana y los viejos, para después conocer a Guercino, su autor. Y ya una vez establecido esa introducción, pues hablaremos de la obra, tanto en su análisis compositivo como en la historia que hay detrás de que se encuentre hoy en las colecciones del Museo del Prado. Como les decía, vamos a comenzar conociendo un poco mejor el episodio de Susana y los viejos. Esta es una historia del Antiguo Testamento que se encuentra dentro del libro de Daniel, que es uno de los 4 profetas mayores de la Biblia cristiana. Y los episodios que ocurren dentro del libro de Daniel se sitúan en el contexto del destierro del pueblo judío en Babilonia entre el siglo V y III a.C., y estos relatos que aparecen en este libro estaban destinados a animar, a exhortar a los fieles judíos a que se mantuvieran fieles a la ley de Dios a pesar de las dificultades, aunque eso supusiera que fueran objeto de injusticias, como vamos a ver qué es lo que ocurre a nuestra protagonista, a Susana. Me gustaría ahora dedicarles un momento a leer el texto original porque considero que cuando tratamos una obra de arte que está basada en un texto literario, resulta fundamental acudir a la fuente para ver de este modo en qué aspectos el artista ha sido fiel al relato bíblico y en cuáles ha aportado elementos de su propia invención. Y es precisamente en la invención del artista donde podemos también empezar a descubrir la mirada de Guercino que perseguimos conocer en esta conferencia. Por lo tanto, les leo el relato del libro de Daniel. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, que tomó por esposa a una mujer llamada Susana, muy bella y temerosa del Señor. Joaquín era muy rico y tenía un jardín contiguo a su casa. Los judíos solían acudir a él porque era el más respetado de todos. Aquel año 2 ancianos del pueblo fueron designados jueces. Estos frecuentaban la casa de Joaquín y todos los que tenían pleitos acudían a ellos. Sucedía que, cuando la gente se marchaba, a mediodía, Susana salía y paseaba por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron sus ojos para no mirar al cielo ni acordarse de las leyes justas. Ambos estaban locos de pasión por ella, pero no se comunicaron sus penas el uno al otro, pues les daba vergüenza manifestar su deseo, ya que querían unirse a ella. Cada día acechaban ansiosamente para verla. Se dijeron el uno al otro: «Vámonos a casa, que es hora de comer», y saliendo se separaron entre ellos. Pero volviéndose, fueron al mismo sitio, y preguntándose uno al otro el motivo, se confesaron su deseo. Entonces planearon juntos el momento propicio en el que pudieran encontrarla sola. Sucedió que, mientras ellos esperaban el día apropiado, salió ella, sola con 2 criadas, y quiso bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos escondidos que le acechaban. Ella dijo a las criadas:
Traedme el aceite y los ungüentos, y cerrad la puerta del jardín mientras me baño. Ellas hicieron tal como les dijo. Cerraron la puerta del jardín y salieron por una puerta lateral a traer lo que les había ordenado, sin ver a los ancianos que ya estaban escondidos. Apenas salieron las criadas, se levantaron los dos ancianos y corrieron hacia ella. Le dijeron: «Las puertas del jardín están cerradas. Nadie nos ve y nosotros sentimos deseos de ti. Así que danos tu consentimiento y únete a nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti de que un joven estaba contigo y por eso habías mandado afuera a las criadas». Susana lanzó un gemido y dijo: «Estoy atrapada por todas partes. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero es mejor para mí no hacerlo y caer en vuestras manos que pecar delante del Señor». Bueno, el relato de Daniel continúa, pero como es largo se lo resumo. Y al final de la historia se cuenta cómo al día siguiente los jueces acusan a Susana de adulterio y Susana es condenada a muerte. En este momento Dios manda al Espíritu Santo al joven Daniel, que se sitúa en medio de la asamblea y solicita que se le permita exponer las mentiras de los jueces y así pues, encontrar la inocencia de Susana. Y Daniel en este momento hace pues, lo que estamos acostumbrados a ver en interrogatorios policíacos, ¿no? Pues separa a los testigos y compara las historias que cada uno cuenta. Así llama a uno de ellos y le pregunta bajo qué árbol había visto unirse a Susana a su amante. Y uno dice una acacia y el otro dice que era una encina. De este modo, los jueces exponen pues, que habían acusado falsamente a Susana se le perdona y en su lugar pues, son condenados los viejos jueces. Quería también comenzar exponiendo la historia, ya no solo para meternos en el relato, sino también para que tuvieran tiempo de mirar bien la obra, porque ahora que nos vamos a adentrar a conocer un poco mejor a su artista, para que la pudieran tener en la mente y recordarla, ¿no? Conforme vamos conociendo un poco mejor a Guercino. Giovanni Francesco Barbieri fue uno de los pintores más aclamados de la primera mitad del siglo XVII en Italia. Como podemos comprobar, su nombre de pila era Giovanni Francesco, pero fue conocido toda su vida con el sobrenombre de Il Guercino, que en italiano quiere decir el bizquito, aunque en realidad Guercino no era bizco, sino que era estrábico, porque solamente la bizquera afectaba a uno de sus ojos. En las primeras biografías que se conocen de Guercino recogen una historia que se contaba en la familia del artista que decía que la causa de su estrabismo se debía a que cuando él era bebé estaba dormido en la cuna y hubo un ruido muy fuerte en la calle que hizo que se despertara de un gran sobresalto y que ese susto pues, había hecho que su ojo pues, se desviara. Realmente, por lo que conocemos de la medicina, pues sabemos que no es posible, ¿no? Porque no ocurren así, ¿no? Por sustos, los estrabismos, pero sí que es probable que fuera la forma en la que la familia se explicaba cómo el Guercino había nacido con los ojos normales y al cabo de unos meses pues, se había acentuado este estrabismo. Sea cierta o no esta historia, lo que sí que parece cierto es que Guercino asumió este mote y, de hecho, se retrató, como vemos en esta copia de un autorretrato suyo del Museo del Louvre, con el ojo derecho ligeramente desviado hacia el centro, aunque otros artistas fueron menos sutiles y acentuaron este estrabismo del Guercino. El Guercino nace en 1591 en una localidad tanto modesta que se llama Cento, que se encuentra a medio camino entre las ciudades de Ferrara y de Bolonia. Él nace en una familia de origen campesino dedicada a las labores agrícolas. Estudiar los primeros años de la vida del Guercino resulta muy difícil para los historiadores porque no se conocen apenas documentos y no se conocen obras de Guercino hasta 1610, cuando él tenía 19 años. Lo que recogen sus primeras biografías y que generalmente está aceptado por los historiadores es que Guercino fue autodidacta. Y esto parece corroborarse porque en las primeras obras que se conocen del Guercino se puede apreciar la influencia de varios artistas. Y eso pues, corrobora el hecho de que Guercino podía haber ido aprendiendo por su cuenta, mirando la obra de artistas de su entorno y no haber recibido una formación reglada en el taller de un único pintor. Entre los autores que se hablan, ¿no? de cuya influencia podría apreciarse en estas primeras obras del Guercino, pues encontramos pintores procedentes de las dos localidades que hemos mencionado que se encuentran cerca de Cento. Por un lado de Ferrara tenemos a Scarsellino, cuya obra vemos a la izquierda, y por otro lado de Bolonia tiene la influencia de los Carracci, de esta familia de pintores que revolucionó también el arte en la primera mitad del siglo XVII.
Además, esta obra que les enseño de Ludovico Carracci se sabe que fue erigida en 1591, en el mismo año del nacimiento de Guercino. Se situó en un altar de una iglesia de los capuchinos en Cento, por lo cual sabemos que es muy probable que Guercino creciera y pudiera formarse artísticamente viendo esta obra, ¿no?, que se encontraba en su propia localidad natal. Y aquí les traigo en paralelo estas influencias de Scarsellino y los Carracci con una de estas primeras obras que conocemos del Guercino, para que veamos cómo, por un lado, pues, toma de Scarsellino este tratamiento lumínico del rompimiento de gloria del paisaje, que vemos aquí muy claramente, ¿no?, en la obra de Guercino, y de Ludovico Carracci lo que toma es no solo las composiciones, como podemos ver aquí la utilización de una composición triangular, sino también el naturalismo de las figuras, como las figuras no se representan bajo una belleza idealizada, sino que buscan un mayor realismo con pues, personas que podían estar en el entorno, ¿no?, gente que podrías ver en el día a día de la Italia del siglo XVII. Y lo podemos ver claramente en cómo esta figura de San José pues, se repite casi en espejo en la pintura de Guercino, al igual que la presencia de los donantes aquí en la esquina inferior derecha del cuadro. De las primeras noticias ciertas que tenemos de la carrera de Guercino es que en 1607, cuando él tiene 16 años, se inscribe en el taller de Benedetto Gennari, que era un pintor que trabajaba allí en Cento. Durante un año trabaja como su asistente y a partir del año siguiente comienzan a trabajar como colaboradores. De modo que cuando Benedetto Gennari fallece en 1610, Guercino asume su taller y empieza a recibir todos los encargos importantes que se generan en Cento y que hasta entonces habían recaído en Gennari. Uno de estos encargos, que aparecen en los siguientes años, es la decoración en fresco de la casa de Bartolomeo Panini, que es la que les muestro en pantalla. Guercino, con sus colaboradores, realizan un rico programa iconográfico en el que encontramos escenas de tema mitológico, como este Eneas saliendo de la ciudad de Troya, o escenas de paisaje como la que vemos en la parte superior. Pero además, en estos mismos años, en torno a 1616, cuando tiene 25 años, Guercino funda en la ciudad de Cento la Academia del Nudo, una academia de dibujo e imitación de la que tenían los Carracci en Bolonia. Esta es una academia en la que lo que se buscaba era que los jóvenes artistas, los que estaban queriendo empezar su carrera como pintores, aprendieran a crear la figura humana, no copiando otras obras de arte, sino directamente imitando del natural. Por lo cual, pues en estas academias había hombres que posaban en desnudos para que los artistas pudieran realizar dibujos, como el que vemos en pantalla, a carboncillo, estudiando y conociendo mejor la anatomía del natural. Por lo tanto, la fundación de esta academia nos habla ya de Guercino con 25 años como un importante maestro, ya maestro de artistas más jóvenes. Y además, por los registros de la academia, sabemos que al año siguiente de fundarla, en 1617, ya contaba con 23 alumnos venidos de distintas partes de Italia y uno de ellos de Francia. Por lo cual, Guercino, aun en una localidad bastante pequeña como lo era Cento, su fama como maestro y como artista se empieza a expandir por Italia y más allá de las fronteras de Italia. En ese momento ya podemos encontrar en la pintura de Guercino la creación de un estilo propio que va a ser el característico de esta primera etapa de su carrera. Y a esta etapa yo me quiero detener en señalarles varias de las características de este periodo, porque a esta etapa pertenece la pintura de Susana y los viejos. Como tres características principales podemos destacar, por un lado, la iluminación dramática, con importantes contrastes de luces y sombras, como podemos ver en esta pintura de Elías, de la National Gallery. Por otro lado, Guercino crea en este momento composiciones agitadas, en las que los personajes están dominados por intensos sentimientos que expresan a través de sus gestos. Y vamos a ver también la importancia de los gestos en la pintura de Susana. Y por último, y por influencia, como hemos dicho, de los Carracci, Guercino utiliza modelos reales, modelos copiados, ¿no?, de personajes de la vida real. Y aquí tiene también mucha importancia otra faceta de la formación artística de Guercino, que son sus dibujos. Se conservan muchísimos dibujos de Guercino en los que no solamente dibuja escenas de su entorno familiar, sino que también vemos cómo retrata personajes que él podía encontrarse por la calle, como estos mendigos o como estos personajes hablando, lo cual nos demuestra ese verdadero interés de Guercino de estudiar la realidad para luego poder volcarla, ese verismo, en las obras de arte que se le encargaban.
A partir de este momento, además, Guercino empieza a recibir el encargo de patronos importantes, entre los que podemos mencionar, por ejemplo, al gran duque Cosme II de Medici, al duque de Mantua, Fernando Gonzaga, o al cardenal Jacopo Serra, que era el legado papal de la ciudad de Ferrara. Pero el que más nos interesa de todos ellos es el cardenal Alessandro Ludovisi, que es el que retrata Guercino, que vemos en pantalla, que en 1612 era arzobispo de Bolonia, por lo cual vemos como que él ya se encuentra en estos territorios próximos a donde Guercino trabajaba y vivía. Este cardenal Ludovisi, entre 1617 y 1618, le encarga a Guercino la realización de 4 pinturas, que son las que vemos en pantalla y entre las que se encuentra nuestra Susana. Esta es una oportunidad muy importante en ese momento de la carrera de Guercino, porque le permite probar su valía ante un patrón muy importante y que, como veremos, demostró ser realmente influyente para la carrera de Guercino a partir de este momento. Y podemos ver esta ambición de Guercino de demostrar su valía en el hecho de que crea 4 composiciones muy complejas, muy dinámicas, en las que quiere mostrar todo lo que él es capaz de hacer para así impresionar a este cardenal Ludovisi. Estas obras no solamente gustaron al cardenal Ludovisi, sino que también suscitaron la admiración de Ludovico Carracci, del que acabamos de hablar antes, porque se conoce una carta de Ludovico Carracci que escribe diciendo esto sobre Guercino. Está aquí un joven natural de Cento, que pinta con gran maestría de invención. Es gran dibujante y felicísimo colorista. Es monstruo de la naturaleza. Es milagro que hace que se asombren cuantos ven sus obras. Pues no sabemos, no podemos saber a lo mejor si Guercino pudo saber estas palabras de Ludovico Carracci, pero supongo que de saber la admiración que provocó en uno de sus maestros, en uno de sus referentes, pues que se sentiría muy orgulloso, ¿no?, de recibir estos halagos por parte de un maestro como Ludovico Carracci. Pero, como les decía, lo que sí que impresionó fue definitivamente a Alessandro Ludovisi, porque a partir de entonces se va a convertir en su pintor favorito. De hecho, se piensa que fue el propio Alessandro Ludovisi el que le dio el mote de Guercino de forma cariñosa y fue como a partir de entonces se le empezó a conocer a Giovanni Francesco. Como les decía, el haberse convertido en el pintor favorito de Alessandro Ludovisi es muy determinante para la carrera de Guercino, porque Alessandro en 1621 es nombrado papa bajo el nombre de Gregorio XV. Entonces, en ese momento en el que él se traslada a la corte papal en Roma, le pide a Guercino que se mude con él para allí recibir los encargos artísticos, no solo que le realizara él, sino pues todo el entorno de la corte de Roma. Y este supone un punto de inflexión fundamental para la carrera de Guercino, tanto a nivel estilístico como a nivel reputacional. Por un lado, a nivel estilístico, como vemos en esta obra en pantalla, que es el entierro de Santa Petronila, que le encarga el Papa Gregorio XV para la decoración de uno de los altares de la Basílica de San Pedro. Como les decía, en esta pintura podemos ver una evolución con respecto a este primer estilo que hemos visto antes. Aunque siga habiendo un cierto contraste de luces y sombras y un cierto naturalismo en las figuras, podemos ver cómo el contacto con el arte clásico y contemporáneo de la ciudad de Roma hace que Guercino vaya introduciendo elementos cada vez más clasicistas. Y lo podemos ver en una iluminación más generalizada de la escena, ya no es tan oscura como la que hemos visto antes de Elías, y también en la importancia que poco a poco va a tener el color. Son composiciones cada vez más coloridas. Y como les decía, también va a ser un punto de inflexión a nivel de su carrera, porque en este momento va a recibir los encargos más importantes de Roma y esto va a hacer pues, que se cree una reputación que le acompañe ya hasta el final de sus días. Entre estos encargos importantes que le llegan en este momento encontramos la decoración de la Villa Ludovisi, que era una villa que pertenecía al sobrino del Papa, el cardenal Ludovico Ludovisi, que además va a ser el que le sustituya como arzobispo de Bolonia. Para la decoración de esta villa, Ludovico llama a 2 pintores. Por un lado, a Agostino Tassi, para que realice las arquitecturas ficticias, y por otro lado, a Guercino, para que cree las composiciones alegóricas. Y lo podemos ver en una de las mejores pinturas de esta villa, en esta arquitectura que realmente de Agostino Tassi, que parece como que rompe el techo y nos muestra un cielo en el que Guercino pinta a la diosa Aurora montada en su carro tirado por 2 caballos y lanzando flores hacia nosotros, realmente como si estuviera abierto ese cielo por encima de nosotros y estuviera sobrevolando con su carro. Y aquí pueden ver quizá de una forma más clara cómo
Aquí, originalmente, la bóveda es una bóveda de medio punto, pero Agostino Tassi crea estas arquitecturas que hacen romper con esa circularidad de la bóveda y sobre ellas, pues, Guercino pinta estas figuras que sobre las arquitecturas de Agostino Tassi fingen este trampantojo como si las figuras estuvieran entrando en el espacio que ocupamos nosotros. El Museo del Prado conserva también una obra de este periodo de la etapa de Guercino, que es este San Pedro liberado por un ángel, en el que podemos ir viendo esta evolución progresiva de Guercino hacia un mayor clasicismo. Seguimos viendo los contrastes de luces y sombras, seguimos viendo el naturalismo en la figura de San Pedro, pero ya vemos una iluminación mucho más uniforme y una mayor importancia de los colores, que era algo que ya empezábamos a intuir que ocurría en la Santa Petronila que hemos visto antes. En 1623, apenas 2 años después de haber ascendido al trono papal, fallece Gregorio XV. Y en este momento, Guercino toma una decisión que parece muy sorprendente, que es volver a Cento, ¿no?, a su pequeña localidad agrícola donde había nacido. Después de haber estado trabajando para el Papa, para el entorno de la curia papal, parece un paso atrás en su carrera el recluirse otra vez en su Cento natal, ¿no? Parece como una decisión contraproducente. Pero, sin embargo, aun residiendo en esta pequeña localidad de Cento, Guercino va a mantener su reputación y le van a llegar encargos de toda Italia, como podemos ver esta decoración en fresco de la bóveda de la Catedral de Piacenza, ¿no? Como pues, Guercino es llamado, sigue siendo reclamado de diversas partes de Italia. También le llegan encargos del extranjero y, de hecho, sabemos que en varias ocasiones tanto Carlos I de Inglaterra como Luis XIII de Francia le invitan para que se traslade a su corte para trabajar como artista cortesano a su servicio. Y sabemos que en todas estas ocasiones Guercino rechazó esta invitación y prefirió quedarse trabajando en Cento. Sabemos también que en 1629 recibe en Cento la visita de Velázquez, que está haciendo su viaje desde España a Roma por primera vez y que decide pararse en Cento para conocer a Guercino, por lo cual la fama de Guercino ya ha llegado también a España. Y de hecho se ha propuesto la teoría, aunque no se ha podido comprobar, de que quizá Velázquez también iba a visitar a Guercino por encargo de Felipe IV para invitarle a que se trasladara a la corte de Madrid a trabajar. No sabemos, como les decía, si esto fue así, pero en todo caso Guercino volvió a decir que no, porque siguió trabajando en Cento y no fue nunca a trabajar a la corte de Madrid. Y es probable que en esta visita de Velázquez, en 1629, pudiera contemplar esta obra que les muestro en pantalla de la muerte de Dido, porque la estaba realizando en ese momento Guercino para la reina María de Medici. Entonces vemos cómo Guercino, que es muy curioso, ¿no?, trabajando en una pequeña localidad, sus obras llegan a todas partes de Europa. En 1642 sí que decide, de pronto, trasladarse a la ciudad de Bolonia. Y es nuevamente una decisión que vuelve a sorprender a los historiadores y que han buscado cuáles pueden ser las razones por las que de pronto decide abandonar Cento y moverse a Bolonia, que era una ciudad en un foco artístico mucho más importante. Por un lado, se propone que podría ser a consecuencia de la guerra de Castro, que era una guerra que se había desatado en el norte de Italia, y que Guercino quisiera buscar refugio en una ciudad más segura, ¿no?, y como podía ser la ciudad de Bolonia. Pero, por otro lado, también se ha propuesto que la decisión de Guercino podía haber estado desatada por la muerte de Guido Reni justo el año anterior. A Guido Reni es un artista que habrán conocido por la magnífica exposición que organizó el museo el año pasado y que había sido realmente el artista más famoso de la escuela boloñesa hasta entonces. De hecho, había ocupado siempre el primer plano en la esfera artística por delante de Guercino, a quien en muchas ocasiones le llegaban encargos que Guido Reni rechazaba. Entonces, al dejar Guido Reni libre, ¿no?, este espacio que él había ocupado en la ciudad de Bolonia, pues Guercino, como su natural sucesor, pues vio la oportunidad de trasladarse a Bolonia para empezar a recibir estos encargos que quedaban pues huérfanos tras la muerte de Reni. Y, de hecho, uno de los encargos que recibe es el que les muestro en pantalla, que es una pintura que se le había encargado a Guido Reni para la Cartuja de Bolonia y que, como él había dejado inconclusa, pues se le pide a Guercino que realice este encargo. Le habían propuesto en principio a los cartujos que completara la pintura de Guido Reni, pero Guercino decide que no, que él empieza desde cero y realizó esta pintura de San Bruno adorando a la Virgen y al Niño. De esta etapa final de su carrera tenemos aquí muy cerquita en el Museo Thyssen, que además está preparando una pequeña muestra sobre Guercino, esta pintura de Jesús con la Samaritana, en la que seguimos viendo esa evolución de Guercino hacia el clasicismo.
¿no? Ya pues, los contrastes de luces y sombras ya son mucho más sutiles, utiliza composiciones mucho más sencillas, una iluminación mucho más uniforme, los colores son más brillantes. Las mismas características que vemos en otras pinturas, como esta Susana y los viejos de la Galería Nacional de Parma o el Lot y sus hijas de Alemania, de la colección de Dresde. He querido traerles estas pinturas porque, como Guercino en su primera etapa realizó 2 pinturas sobre el mismo tema, pues nos permite muy bien ver esta evolución de Guercino a lo largo de los años, ¿no? Cómo pasa de estas composiciones más oscuras, con grandes contrastes de luces y sombras, a unas composiciones más claras, y estas composiciones pues, más piramidales, por influencia también de los Carracci, a unas composiciones más lineales, más clásicas, en las que la belleza de los personajes ya nos recuerda más a una belleza ideal utilizada por otros artistas boloñeses como Guido Reni. Y ya como un poco para rematar la carrera de Guercino, les traigo esta obra que perteneció a Camillo Massimi, que era nuncio del Papa. Camillo Massimi tenía en sus colecciones la obra que está a la derecha, que es un Cupido de Guido Reni, y fue el propio Massimi el que le encargó a Guercino que realizara una pintura sobre una temática similar que pudiera servir como pareja. Y Guercino, pues inspirado en el que había sido pues, su compañero, ¿no? O su contemporáneo en el arte, pues realiza este amor desinteresado, que estuvieron juntos expuestos en la colección de Camillo Massimi. Estas 2 obras, además, se encuentran en el Museo del Prado porque el propio cardenal se las regaló a Felipe IV en 1655 y siguen expuestas juntas en el museo, por lo que es muy bonito, ¿no? Pues como este diálogo entre los 2 artistas, que aunque Guercino era 15 años menor que Guido Reni, pues habían mantenido a lo largo de su carrera un diálogo, ya no solo de admiración de Guercino hacia Guido Reni, sino que también el propio Guido Reni había mirado muchas veces las pinturas de Guercino. Y ya una vez que conocemos el episodio y que conocemos a su autor, a Guercino, ya nos vamos a adentrar a sumergir de lleno en la pintura que nos ha reunido aquí, en Susana y los viejos. A nivel compositivo, podemos trazar una línea por mitad de la composición que divide la pintura en 2 mitades exactas y en torno a las cuales Guercino va a distribuir este juego de contrarios visuales que les adelantaba al comienzo de la conferencia. A la derecha encontramos a Susana, desnuda, bañándose con el agua de la fuente, y a la izquierda a los ancianos escondidos entre las sombras del árbol. De este modo, pues a la derecha vemos una zona de luz que inunda y baña a Susana, y a la izquierda las sombras entre las que se esconden los ancianos jueces. A la derecha vemos una belleza mucho más ideal, que es la belleza del desnudo de Susana, mientras que a la izquierda vemos ese realismo, ¿no?, que caracteriza esa primera etapa de Guercino en la representación de los jueces. Del mismo modo se contrapone la figura de una mujer desnuda frente a la de 2 hombres vestidos y una mujer joven frente a 2 hombres viejos. Y, por otro lado, también se produce el juego de contrarios entre la pureza de Susana, que se mantiene fiel a la ley de Dios a pesar de las dificultades, ¿no?, en la que le ponen los ancianos jueces, mientras que, por otro lado, están los ancianos que han decidido, como decía el texto de Daniel, pues apartar sus ojos de la ley de Dios para regodearse en el pecado y buscar, ¿no?, pues, a Susana en este momento tan íntimo. Y esta pureza de Susana aparece también acentuada por esta azucena que representa a Guercino en el centro de la composición, porque la azucena es una flor que simboliza la pureza y que también se relaciona con el propio nombre de Susana, que significa la blancura de la azucena. De las 4 obras que realizó Guercino para Alessandro Ludovisi, la pintura de Susana y los viejos estaba pensada para hacer pareja con esta otra de Lot y sus hijas, que también representa un episodio del Antiguo Testamento. Es el momento en el que Dios ha decretado la destrucción de Sodoma por sus pecados, pero decide salvar a la familia de Lot, porque son los únicos justos de la ciudad de Sodoma. Entonces, una vez que han logrado escapar, los únicos supervivientes son Lot y sus 2 hijas, y ellas, al pensar que no existen más hombres sobre la tierra, deciden emborrachar a su padre, seducirle para que las deje embarazadas y así poder tener ellas hijos. Entonces, con esta escena encontramos un juego de contrarios muy parecido al que había establecido Guercino en la pintura de Susana, porque también podemos dividir la mitad en la composición por la mitad. A un lado encontramos a las hijas de Lot vestidas frente a su padre desnudo,
dos mujeres jóvenes frente a un hombre viejo y una zona de naturaleza donde hay algo de paisaje frente a una zona de la ciudad en llamas que nos muestra a Sodoma destruida. Pero es que además este juego de contrarios también funciona cuando situamos las dos cuadros a la vez, porque la historia de Susana y los viejos representa a dos viejos intentando seducir a una mujer joven, mientras que en Lot y sus hijas son dos mujeres jóvenes intentando seducir a un hombre viejo. ¿No? Vemos cómo con todos estos juegos, ¿no?, de contrarios, pues Guercino estaba, como decíamos, intentando demostrar su valía ante Alessandro Ludovisi, mostrándole todo lo que él es capaz de reproducir a través de estos juegos de las dos pinturas. A nivel narrativo, Guercino demuestra ser muy original a la hora de elegir el momento que representar de toda la historia de Susana y los viejos, porque normalmente los artistas no eligen este momento en el que los viejos están espiando a Susana, sino que eligen el momento de la negociación, cuando ellos ya salen de su escondite, se aproximan a ella e intentan convencerla de que se una a ellos. Lo vemos, por ejemplo, en pinturas como esta de Lorenzo Lotto, de la Galería de los Uffizi, en esta de Paolo Veronés, aquí en el Museo del Prado, en esta otra de Rubens, que está en la Real Academia de Bellas Artes, o en esta, pues, muy conocida, de Artemisia Gentileschi, que se encuentra en Alemania. Todas ellas, como vemos, eligen ese momento también, que es el momento más dramático de la composición, cuando Susana se ve acorralada diciendo, bueno, es que si me uno a vosotros, pues cometo adulterio y puedo ser condenada a muerte, pero es que si no lo hago, vosotros me vais a acusar de adulterio y también voy a ser condenada a muerte, ¿no? O sea, que realmente Susana no tiene escapatoria. Pero es que además Guercino, en las siguientes ocasiones en las que va a elegir representar este tema, también va a elegir el momento de la negociación, ¿no? Lo vemos como poco después que realizar la pintura que nuestra Susana del Prado realiza también otra, que se conoce por una copia del Palazzo Pitti, o la que ya hemos visto de finales de su carrera, de la Galería Nacional de Parma, ¿no? En todos estos momentos, cuando Guercino decide volver al episodio, va a elegir este momento de la negociación, lo cual hace nuestra pintura de Susana muy original, incluso dentro de su carrera. Sin embargo, aunque es muy excepcional, la elección de Guercino no va a ser el único que elige este momento, y lo podemos ver en pinturas anteriores, como esta de Tintoretto que les enseño en pantalla, en la que también vemos cómo está Susana atareada en su baño mientras es espiada por los ancianos. Sin embargo, al comparar la pintura de Guercino con esta de Tintoretto, yo encuentro dos diferencias bastante grandes entre ellas. Por un lado, encuentro la pintura de Tintoretto como una pintura muy galante, en la que Tintoretto se recrea en representar los ropajes, las joyas, el ajuar de Susana, el espejo en el que se está mirando. Y lo vemos de una forma más clara incluso cuando ponemos en paralelo a las dos Susanas, mientras que Tintoretto se detiene en representar el peinado trenzado de Susana, con los pendientes de perlas que le cuelgan de las orejas. La Susana de Guercino aparece casi como escondida entre las sombras, casi no podemos ni distinguir su cara ni su peinado, ¿no? Como vemos que Tintoretto se regodea mucho más que Guercino en los detalles del atuendo de Susana. Pero además, la otra gran diferencia que encuentro entre las dos pinturas es que la pintura de Tintoretto está más centrada en la figura de Susana, que ocupa más de la mitad de la composición, y de hecho tardamos un poco en descubrir a los viejos, y están ellos situados en unas posturas muy extrañas, con este que asoma tumbado a través de la valla, y el segundo viejo aparece muy lejos con respecto a nuestro punto de vista, ¿no? Casi tenemos como que buscarle en el paisaje del fondo. Mientras que, como hemos comentado, en la pintura de Guercino están mucho más equilibradas el protagonismo de las figuras, ¿no? No hay esa predominancia de Susana en la composición como en la de Tintoretto. En su pintura, Guercino además crea un interesante juego de luces y sombras, porque a la derecha, donde se encuentra Susana, ilumina el cuerpo blanco de Susana con una fuerte luz, de modo que esa luz rebota en su piel blanca y siempre nos invita a mirarla una y otra vez. Es un poco parecido a lo que he hecho yo al vestirme de blanco para ponerme debajo de este atril para que me miren, pues lo mismo hace Guercino, ¿no? La ilumina el cuerpo blanco de Susana con una fuerte luz para que cuando acudimos al cuadro lo primero que miremos sea el cuerpo desnudo de Susana. Y ahora que la estamos mirando, pensemos, ¿por qué está desnuda? Porque en el relato bíblico, si lo recuerdan, no se dice nada de que Susana estuviera desnuda.
Y si no se fían de mí, vamos a volver a leerlo, la parte. Sucedió que, mientras ellos esperaban el día apropiado, salió ella, sola con 2 criadas, y quiso bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos escondidos que le acechaban. Ella dijo a las criadas: «Traedme el aceite y los ungüentos, y cerrad la puerta del jardín mientras me baño». Ellas hicieron tal como les dijo. Cerraron la puerta del jardín y salieron por una puerta lateral a traer lo que se les había ordenado, sin ver a los ancianos que ya estaban escondidos. Aquí nada se dice de que Susana se quita la ropa, aunque podríamos decir, bueno, es una escena de baño, cuando uno se baña, pues se quita la ropa. Pero esa conclusión no la hicieron todos los artistas y no la hicieron especialmente los artistas antes del Renacimiento. Y les traigo ejemplos de pinturas, una pintura paleocristiana, que es una de las primeras pinturas de Susana y los viejos, y de una iluminación de un manuscrito medieval de la Biblioteca Nacional de Francia. En ambas ocasiones encontramos el momento de la negociación en el que están hablando Susana y los jueces, y en ningún momento se representa a Susana desnuda, ella está vestida. Aunque, para ser justos, también les traigo las excepciones, ¿no? Una ilustración medieval en la que sí que aparece Susana desnuda y una pintura barroca en la que aparece vestida, ¿no? Hay que ser justos y hablar de todo, pero sí que es cierto que antes del Renacimiento, en las pinturas que ilustran el episodio de Susana y los viejos, se la representa normalmente vestida, por lo cual pues ya es una característica particular de este momento y una interpretación particular de este episodio de la Biblia. Para representar a Susana desnuda, uno de los primeros biógrafos de Guercino menciona que Guercino fue a la cárcel de Cento para pedir a una de las presas que posara para él. Esto es algo que es difícil de creer, pero se puede entender que Malvasía, a finales del siglo XVII, proponga esta hipótesis, porque en aquel momento se consideraba que era inmoral que una mujer posara en un desnudo integral para un artista. Así como hemos visto que se empieza a generalizar los desnudos masculinos para aprender el oficio, no se consideraba que una mujer decente debiera posar desnuda para un artista. Por lo cual Malvasía dice, bueno, pues si tuvo que acudir a una mujer, pues acudiría a la cárcel, que es donde puede encontrar alguna mujer no considerada decente que pudiera acceder a posar para él. Sin embargo, no es necesario acudir a este relato, porque era frecuente en aquel momento que los artistas, cuando querían inspirarse para un desnudo femenino, acudieran a otras representaciones de otros pintores. Por ejemplo, les muestro un ejemplo al que podría haber acudido Guercino, que es esta escena reproducida en un grabado de una pintura de Carracci, que de hecho vemos que tiene bastantes paralelismos con nuestra pintura de Guercino. Vemos a Susana sentada en un banco de piedra con la sábana cubriéndole, ¿no?, por entre las piernas y situada como en una especie como de medio perfil muy parecido al de la pintura de Guercino. O también Guercino podría haber acudido a una de las numerosísimas esculturas de Afrodita agachada que se encontraban presentes en numerosísimas colecciones italianas del momento, por lo cual pues, no es necesario acudir a la historia de la cárcel de Cento para que Guercino pudiera haber recreado este desnudo de Susana. Como les decía al comienzo de la conferencia, en esta pintura tiene mucha importancia la mirada. Y lo podemos ver como en el hecho de que los ancianos observan a Susana en la distancia y no la tocan, o todavía no la tocan, ¿no? Están todavía en este momento guardando una distancia con respecto a Susana. Pero, como también recordarán, habíamos hablado de cómo en las primeras pinturas de Guercino tenía una gran importancia la representación de los sentimientos. Y aquí los ancianos nos muestran sus sentimientos a través de sus gestos. Y nos vamos a detener a verlos un momento. El anciano vestido de rojo muestra su pasión, la pasión que siente por Susana, a través de sus manos. Con una de ellas la abre hacia afuera, como en un gesto con los dedos bien abiertos, como para expresar la sorpresa de haber encontrado por fin a Susana, el objeto de su deseo, desnuda en una escena tan íntima. Y con la otra mano agarra una de las ramas del árbol detrás del cual se esconde, como queriendo transmitir con ese gesto la fuerza de ese deseo y como agarrándose para impedir saltar ante ella, ¿no? Como aguantando en ese momento la pasión que le corroe por dentro para no saltar encima de Susana. Y esa misma pasión aparece reflejada en sus ojos. Son unos ojos que parecen un poco como de dibujo animado, que se salen, ¿no?, de la órbita. Y de hecho, si se fijan, son unos ojos completamente negros, en los que no vemos nada del blanco. Y esto parece como expresar esa pupila dilatada por el deseo, ¿no?, que le corroe por dentro y le hace estar como obsesionado con la figura de Susana desnuda en el baño.
Sin embargo, son los gestos del otro anciano los que más nos interesan en esta composición. Con una de las manos aparta las ramas del árbol para poder ver bien a Susana y con la otra mano se vuelve hacia nosotros levantando el dedo y pidiéndonos silencio. Esto es un gesto muy importante porque vemos que el anciano se ha dado cuenta de que nosotros estamos presentes y se gira para pedirnos silencio. Y con este gesto, el anciano nos hace darnos cuenta de que nosotros también estamos mirando a Susana sin su permiso, y nos hace partícipes de su pecado, porque nuestra mirada vuelve una y otra vez al cuerpo desnudo de Susana, precisamente porque el huerchino la ha iluminado de esta forma en la que no nos podamos resistir a mirarla una y otra vez. Huerchino utiliza este recurso para ponernos al mismo nivel que los viejos jueces, porque nosotros estamos también mirando a Susana sin su permiso. Y todo esto es incluso más violento porque Susana no se da cuenta, Susana está absorta y no se da cuenta ni de la mirada de los ancianos ni siquiera de nuestra mirada. De acuerdo con lo que acabamos de decir, podríamos volver a dividir la pintura en dos mitades. A la izquierda se encontraría la parte dedicada a los sentimientos, a la excitación, al pecado. Y es una parte en la que hay movimiento, no solamente el de las manos que acabamos de describir, sino también, si se fijan, el manto del anciano vestido de amarillo que está ondulado para representar ese giro que ha hecho repentino para volverse hacia nosotros. Y sin embargo, la mitad dedicada a Susana, que es la mitad dedicada a la pureza, hay calma, hay paz, hay serenidad, para representar también pues, esta pureza de Susana que va a mantenerse fiel a la ley de Dios. Las otras pinturas que hemos visto y que hemos mencionado como ejemplos no nos meten de este modo en el cuadro, como nos hace Huerchino, porque aquí nos hace darnos cuenta de que asistimos a la pintura como un espectador invisible, aunque y en los otros nuestra presencia no es percibida. O sea, en este sí que uno de los ancianos se da cuenta que estamos, mientras que en las anteriores no. De este episodio de Susana y los viejos, la pintura más parecida que he encontrado a la de Huerchino es esta de Rembrandt, realizada unos 20 años más tarde, en la que sí que vemos que Susana reacciona. Susana está aquí reaccionando y se encuentra uno de los ancianos que la está mirando desde atrás. Y sí que parece como que Susana se está tapando la desnudez porque se siente mirada y podríamos pensar que es el momento en el que se da cuenta de que el anciano la está mirando. Pero si nos acercamos al rostro de Susana, Susana no mira hacia atrás, Susana mira al frente, nos está mirando a nosotros. La mirada que Susana ha descubierto y que le hace tapar su desnudez no es la de los jueces ancianos, sino que es la nuestra. Ha visto que nos hemos acercado a ella y ha hecho que se tape, Y en este gesto también como tan cotidiano de que intenta como calzarse las zapatillas para poder salir corriendo. Esto nos hace pensar en realmente que la pintura es como un acto de voyerismo, Siempre todas las pinturas son como una ventana que se nos abre a otra realidad a la que asistimos como testigos invisibles. Y sin embargo, Huerchino lo que hace es romper esa cuarta pared y nos hace, a través del gesto del anciano, ser conscientes de nuestra presencia, nos hace participar como un personaje más en esta escena de Susana. Porque nosotros, como ya hemos dicho, al igual que los viejos, estamos mirando a Susana sin tocarla. En otras interpretaciones que he escuchado o leído de esta pintura, en algunas de ellas se dice que Susana se exhibe desnuda ante nuestra mirada. Y personalmente no estoy muy de acuerdo con esta afirmación. Y para ilustrar este elemento, pues les he traído otra pintura de Tintoretto, en la que sí que podemos ver una Susana más exhibicionista, con muchísimas comillas, en la que vemos a Susana, que está siendo atendida por sus sirvientas, que le están pues, limpiando los pies y peinando el pelo. Y en ese momento Susana dirige su mirada hacia nosotros y nos mira. Y frente a la de Rembrandt, Susana en este momento no se tapa, quizá porque percibe que nuestra mirada no es peligrosa, no nos considera un peligro, porque sabe que no podemos tocarla. De hecho, es una pintura muy sorprendente dentro de las representaciones del episodio de Susana, porque de hecho, si no fuera por la figura de los ancianos que se asoman al fondo, en realidad lo que podría parecer es un baño de Venus, como lo representaron otros artistas, como Guido Reni, en esta pintura que precisamente vino a la exposición del año pasado. Vemos cómo pues, se parece más a la Susana de Tintoretto, que está siendo atendida por sus criadas y que se está mostrando desnuda ante nosotros.
Y yo no veo eso en el desnudo de Susana de Guercino. Veo un desnudo muy distinto, porque veo a Susana en una postura muy natural, en una escena muy íntima, que es propia de aquellas personas que se sienten a salvo de las miradas ajenas, como cualquiera de nosotros en nuestras rutinas diarias, pues que nos desenvolvemos de una forma muy natural porque sabemos que estamos a salvo de ser visto por miradas que no queremos, ¿no? Aquí Susana no sabe que los viejos la miran y no sabe tampoco que nosotros la miramos, y por eso ella está absorta en su baño sin darse cuenta de todo este cúmulo de emociones que están pasando a su alrededor. Y como les adelantaba, me gustaría dedicar esta última parte de la conferencia a explicarles cuál es la historia que hay detrás de que la pintura de Susana y los viejos se encuentre hoy en las colecciones del Museo del Prado. Como recordarán, hemos hablado de que la pintura de Susana pertenecía a un encargo realizado en 1617 para Alessandro Ludovisi, ¿no? Este conjunto de 4 pinturas que fueron destinadas en este momento de carrera al que sería su gran protector. En 1621, como hemos dicho, el Papa fue nombrado Gregorio XV y le sustituyó como arzobispo de Bolonia su sobrino Ludovico. Tanto Alessandro como Ludovico pertenecen a una familia, la familia Ludovisi, que tiene fuertes lazos con la monarquía española. De hecho, para la elección de Alessandro Ludovisi como papa fue fundamental el apoyo del rey de España, que fue el que influyó políticamente para que Gregorio XV estuviera en el trono papal y, de este modo, un aliado suyo pues, favoreciera los intereses políticos de España en Italia, que en la Edad Moderna pues, fueron muchos y en la cual era una escena en la que entraba con mucha competitividad con Francia. En el momento en el que Alessandro Ludovisi es nombrado papa, Ludovico hereda, como decíamos, su cargo como arzobispo, y a la muerte de Gregorio XV, Ludovico también hereda toda la colección artística de su tío, en la cual se encuentran las pinturas de Guercino. Pero para nuestra historia tenemos que mencionar a otro miembro de la familia Ludovisi, que es Niccolo, que era hermano de Ludovico. Mientras que su hermano Ludovico había desempeñado una carrera eclesiástica, Niccolo lleva una carrera política al servicio del rey de España. Y cuando fallece su hermano Ludovico, lo que va a hacer es toda esa colección que hereda, entre la que se encuentra la propia Villa Ludovisi y todas estas pinturas que habían pertenecido tanto a Alessandro como a Ludovico, como les decía, va a utilizar estas pinturas para favorecer su carrera al servicio de la monarquía española. Y poco a poco va a ir regalándolas a Felipe IV para favorecer sus intereses políticos. Y quiero detenerme un momento para explicarles todas las obras que Niccolo va a ir regalando a Felipe IV a lo largo de los años. En 1638 le regala la Bacanal de los Andrios de Tiziano junto con la ofrenda a Venus. Entre 1640 y 1644 le regala 6 pinturas: el Noli Me Tangere de Correggio, una presentación en el Templo de Veronés, la Madonna Aldobrandini de Tiziano, que se encuentra hoy en la National Gallery, la Sagrada Familia del Roble de Rafael, una Venus dormida de Tiziano y la Madonna del Passeggio de Rafael, que está en Edimburgo. La que les muestro sin imagen son obras que se conocen documentalmente, pero que hoy en día o se han destruido o se encuentran en paradero desconocido. Esto, después de todos estos regalos que realiza Felipe IV, pues consigue que el rey le nombre señor del Piombino, que era un nombramiento que dependía del monarca. Además, en 1656 le concede Felipe IV la Orden del Toisón de Oro, que es la más alta distinción que podía conceder el rey, y que solo la concedía a aquellas personas que habían demostrado defender los intereses de la monarquía española, ¿no? Y pues, como hemos hablado, pues como los Ludovisi era una familia muy implicada en los intereses políticos de España, pues era lógico que Niccolo recibiera la Orden del Toisón de Oro. Después de este nombramiento, le regala el Caballero del Reloj de Tiziano y 2 paisajes de Domenichino. Después de estos regalos es nombrado en primer lugar virrey de Aragón y a continuación virrey de Cerdeña, que será el último cargo de Niccolo al servicio del rey porque fallece en 1664. Pero los regalos al rey no acaban aquí, porque en el testamento de Niccolo le deja en herencia a Felipe IV varias pinturas pidiéndole que mantenga su protección, la protección que había demostrado a Niccolo a lo largo de su vida, pues que la mantenga y la proyecte en la figura de su hijo.
Y para tal hecho, pues le regala un retrato de los Solimán, de Tiziano, Lot y sus hijas y Susana y los viejos, de Guercino, la fragua de los Bassano, y una conversión de San Pablo de Guido Reni, que se encuentra en Patrimonio Nacional. Les pongo ahora en color las obras de esta herencia de Niccolò Ludovisi que siguen expuestas en el Museo del Prado, para que veamos por la importancia que ha tenido no solamente la familia Ludovisi al incrementar las colecciones del museo, sino también la importancia que tuvo en su momento el arte como un elemento político, como un elemento diplomático. De las que nos interesan, que son las obras de nuestro artista, de Guercino, sabemos que una vez que las recibió Felipe IV, las destinó al monasterio del Escorial y que en un principio estuvieron expuestas en las habitaciones reales del monasterio. Hoy día, la pintura de Lot y sus hijas sigue expuesta en una de las salas capitulares del monasterio, como podemos ver aquí colgada, y les traigo esta imagen porque aparece colgada al lado de esta túnica de José de Velázquez, que, como hemos mencionado, conoció a Guercino en 1629. Y, de hecho, esta pintura se ha hablado mucho en la historia del arte de la posible influencia que podía haber tenido Guercino en Velázquez, de tomar de Guercino pues, elementos para su composición. Y es muy bonito pues, que hayan acabado juntos, ¿no?, de una forma casi casual en el monasterio del Escorial. Por su parte, Susana y los viejos se separó de su pareja y en un principio fue expuesta en el Palacio Real, y sabemos que antes de 1843 estaba ya expuesta en el Museo del Prado. Aquí les traigo una imagen de principios del siglo XX en la que podemos ver ya a la Susana de Guercino expuesta en el museo. Iba a decir, ¿no?, que hoy en día sigue expuesta en el museo en la sala 6, pero justo esta semana la han trasladado a los almacenes, la obra de Susana y los viejos. Pero bueno, normalmente está expuesta en las salas de pintura boloñesa, junto con otras obras suyas, como podemos ver aquí el Amor desinteresado, y también en compañía de otras pinturas de Guido Reni o de otros artistas de la escuela boloñesa. De hecho, hasta el jueves estaba expuesta en la misma pared que este San Sebastián de Guido Reni, y me parece muy bonito cómo, aunque antes hemos visto un paralelismo buscado a través de la figura de Cupido y de los dos Cupidos, aquí es un paralelismo no buscado en origen, pero que me parece muy bonito de cómo pues, las obras dialogan, ¿no?, de Guido Reni y de Guercino, porque vemos también pues, un desnudo masculino frente al desnudo femenino de Susana, un tratamiento muy similar de las luces y las sombras, y casi podríamos pensar, ¿no?, con este paisaje de Guido Reni al fondo, que es muy parecido al de Susana, como que ambas escenas están ocurriendo en un mismo paisaje, ¿no?, como parece como que son dos ventanas abiertas a un mismo paisaje donde en una vemos a Susana y en la otra vemos a San Sebastián. Yo, cuando vuelva a la obra de Susana, cuando vuelvan a exponerla en el museo, les voy a invitar a que suban a verla cuando puedan, porque aunque por muy buena que sean las imágenes que mostramos aquí en alta resolución en esta grandísima pantalla, hay detalles que se perciben solamente en vivo. Y yo, una de las cosas que me ha sorprendido cuando he ido a ver la obra de Susana y los viejos en la sala es que realmente es sorprendente que Susana no se dé cuenta de que los viejos están, porque en vivo parece que están mucho más cerca de Susana, casi parece que están respirando encima de ella, lo cual hace muy sorprendente, como les decía, que Susana no haya descubierto todavía su presencia. Otros detalles que pueden ver son numerosísimos, yo solamente les muestro algunos, pues es esta mano de uno de los ancianos jueces, de cómo está pintada con estas rápidas pinceladas blancas que muestran las venas, ¿no?, esa tensión de las venas para mostrar esa fuerza y esa sorpresa del anciano. También está pintada con una gran delicadeza la azucena, con unas pequeñas pinceladas para mostrar los estambres. Y si miran con atención, vemos que no es una azucena, sino que son dos, una pintada de color más morado y otra de color azul, pero ambas se inclinan hacia Susana, ¿no?, hacia la fuente de la pureza de la historia. Y también son muy delicadas las pinceladas con las que representa ese agua que sale de la fuente, ese pequeño fino chorro de agua que sale de aquí y que cae entre los dedos de Susana, se desliza por sus manos y cae sobre sus piernas, ¿no? Son detalles que yo les puedo intentar mostrar, detalles en muy alta resolución, pero que realmente cobran una belleza espectacular cuando se contempla la obra en vivo. Por lo tanto, ahora que conocemos mejor a Guercino y que hemos conocido un poco mejor esta obra maestra suya, pues yo les invito a que cuando puedan, cuando haya vuelto a la sala, suban para mirar, sin tocarla, eso es importante, a Susana, que sigue todavía ensimismada en su baño. Muchísimas gracias por su atención.